Hola, en este video vamos a tratar el tema de las posiciones relativas entre una circunferencia y una recta. Puntualmente vamos a ver una breve introducción al concepto, o sea, cuáles son esas posiciones de forma esquemática. Vamos a ver de qué manera se realiza la intersección de una circunferencia con una recta, cuál es el método, y de esa forma vamos a poder saber cuáles son las posiciones concretamente, analíticamente. Vamos a ver la discusión de esos casos, o sea, qué situaciones se nos pueden llegar a dar, y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia, llamémosle C cursiva, mayúscula, y una recta perfectamente puede cortar a esa circunferencia, puede ser esa la posición, en dos puntos, por ejemplo P y P'. Podemos tener una circunferencia, llamémosle C', y una recta, puede ser esta que está en azul, que no tenga puntos en común con la circunferencia. O podemos tener una circunferencia como esta, C segunda, y una recta que tenga solamente un punto en común, ¿sí? R segunda es la recta, y un punto, llamémosle P segunda, el único punto de contacto con la circunferencia. O sea que los puntos de contacto entre una recta y una circunferencia pueden ser una de estas tres opciones y no hay otra. O ningún punto, como en este caso, o un punto, como en este de la derecha, o dos puntos, como en el caso de la izquierda. No hay posibilidad de que sean tres puntos, ni más, así que son las únicas tres opciones posibles. En el primero de los casos decimos que la recta es secante con la circunferencia. Secante viene del verbo intersecar, o mejor dicho, intersecar viene de secante. Hay una aclaración. Es muy común que se hable de intersectar. Esa palabra no existe. Mismos docentes muchas veces la mencionan, ¿sí? No existe. Existe la palabra intersección. Viene del verbo intersecar. Si ustedes buscan en un diccionario intersectar con S, o sea, sectar con S, y después C y T, no existe. Es un error común, pero no existe esa palabra, es intersecar. Parecido es interceptar con C y con P, que es cuando alguien una vez va caminando por la calle, por ejemplo, y alguien lo intercepta para robarle, o para preguntarle algo, o para hablar, o para saludar, o para lo que sea. ¿Sí? Cuando alguien para a alguien en la calle, uno dice, me interceptó alguien. Bueno, eso es interceptar, con C y con P. No tiene nada que ver con esto. Intersectar no existe. Intersecar es la palabra que vamos a usar en geometría. Esa es la correcta. Bien, en el segundo de los casos, donde no hay puntos en común, decimos que la recta es exterior a la circunferencia. Y en el último de los casos, decimos que la recta es tangente a la circunferencia. ¿Sí? Tangente no solamente aparece en trigonometría, también aparece en geometría. ¿Sí? Aparte de ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente cuando hablamos de ángulos, en un triángulo rectángulo, en este caso tangente es una posición, ¿sí? Cuando una recta tiene un punto en común con una figura, ¿sí? O puede haber dos figuras que sean tangentes entre sí, no tiene por qué ser una recta. En este caso estamos hablando de recta y circunferencia, por eso son las dos que aparecen, ¿sí? Es cuando tenemos solamente un punto en común de esta forma, ¿sí? No se corta aquí. Ahora bien, en el caso de la tangencia es bueno aclarar un detalle. Si tenemos el radio de la circunferencia que va desde el centro hacia el punto de tangencia, que es el punto donde se tocan la tangente con la circunferencia, entonces el radio forma ángulo recto con esa recta tangente. Importante entonces ese detalle a considerar. Entonces vamos a ver ahora cómo sería el método, cómo hago yo para encontrar los puntos en común entre una circunferencia y una recta. Partimos de la ecuación de la circunferencia. Vamos a hacer la forma general, la más sencilla esta. La forma explícita de la ecuación de la recta. Podemos tenerla la recta de todos modos en cualquier forma, pero es bueno llevarla siempre explícita porque nos va a facilitar muchísimo el cálculo. Y con estas dos ecuaciones armamos un sistema. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Al igual que como hacemos cuando hacemos intersección de recta, lo vimos en videos anteriores. Si yo tengo una figura, los puntos de esta figura van a verificar su ecuación. En este caso tengo como figura una recta y una circunferencia. Entonces, los puntos que son comunes a ambas figuras tienen que verificar simultáneamente ambas ecuaciones, porque pertenecen a las dos. Entonces, por definición de sistema de ecuaciones y de solución de sistema de ecuaciones, si un punto verifica sus coordenadas
a estas dos ecuaciones, entonces van a verificar sus coordenadas el sistema de ecuaciones. ¿Y cuáles son los números que verifican un sistema de ecuaciones? Pues la solución al sistema de ecuaciones. Por lo tanto, resolviendo este sistema, hallando los valores de x y de y, vamos a tener los puntos que son comunes a ambas figuras. Si vamos a plantear la resolución, aquí lo que se usa siempre es el método de sustitución. No hay otra, ¿sí? No es práctico por igualación porque x e y en la primera ecuación están elevados al cuadrado, ¿sí? Y reducción no me va a permitir tampoco eliminar términos al cuadrado cuando acá tengo y x, ambas de primer grado. Entonces solamente se hace por sustitución. Entonces vamos a sustituir donde diga y en la ecuación de la circunferencia esta expresión mx más n. Entonces nos va a quedar esto. Fíjense, x al cuadrado se conserva. En lugar de y al cuadrado ponemos mx más n al cuadrado. A por x está acá. En lugar de b por y es b por mx más n más c igual a 0. Entonces ahora lo que se hace es operar. Es decir, en este caso tenemos el cuadrado de un binomio. Y acá una propiedad distributiva para aplicar. Y lo hacemos. X al cuadrado está acá. El cuadrado de mx es mx por mx, o sea, m cuadrado de x al cuadrado. Después tenemos que hacer el doble del primero por el segundo. Mx por n es mnx. El doble es 2mnx. El cuadrado de n es n cuadrado. A x lo copiamos acá. Y cuando aplicamos distributiva, b por mx nos queda bmx y b por n queda bn. Y acá tenemos más c igual a 0. Ahora fíjense que tenemos entonces una ecuación que ya no tiene y, simplemente tenemos la variable x. Por tanto se puede resolver. Es una ecuación del segundo grado que la vamos a escribir un poquito más ordenada para visualizarla mejor y poder resolverla. Entonces lo que hacemos es ordenar los términos, agrupar los coeficientes. En grado 2 tenemos 1x al cuadrado y m cuadrado x cuadrado. Es esto que está acá. ¿Sí? El 1 este sale del coeficiente 1 que tiene x al cuadrado, que acá no está visible, pero está presente. En x tenemos tres términos, 2mnx, ax y bmx. Entonces ponemos una sola vez x y los coeficientes los ponemos entre paréntesis, a, bm y 2mn. Como término independiente, aquello que no tiene x, tenemos n cuadrado que está aquí, bn que está aquí y c que está aquí. Y de esa forma nos queda entonces una ecuación de segundo grado que tiene la forma típica ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es 1 más m cuadrado, b es a más bm más 2mn y c sería todo esto que está acá. Entonces usamos la fórmula de Bhaskara para resolver esto. Y nos queda esta belleza. ¿Sí? Opuesto de b, vieron que cambié los signos. Acá tenemos el cuadrado de b, que es esto, menos 4 por a por c, sobre el doble de a, que ya multipliqué por 2 esto, por eso me quedó 2 más 2m cuadrado. Pero no se preocupen, porque en un caso real, ustedes no van a tener tantas letras. Esto es un planteo teórico simplemente. ¿Por qué genérico? Tengo a, tengo b, tengo c, m y n, tengo 5 parámetros. En un caso real, ustedes van a tener concretamente la ecuación de la circunferencia y la de la recta. Entonces van a tener que a, b, c, m y n son todos números. Entonces acá son todos números. Por lo tanto, no van a tener que ser acá ni siquiera el cuadrado del trinomio, ¿sí? No va a pasar eso. Ni distributiva con letras, o sea, son números simplemente en el caso práctico. Ahora, recuerden que si tenemos raíz cuadrada de toda esta expresión que es b cuadrado menos 4 por a por c, ese b cuadrado menos 4ac recibe el nombre de discriminante, ¿sí? Cuando planteamos la fórmula de Bhaskara, esa parte de la ecuación se llama discriminante y se suele representar con la letra delta. O sea que podemos escribir que esto es esto, ¿sí? Menos a menos bm menos 2mn dividido 2 más 2m cuadrado, y acá donde tenemos más o menos raíz cuadrada de todo esto, a esto se le suele llamar delta simplemente. Recuerden que esto es clave a la hora de determinar qué tipo de soluciones tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Acabamos de ver cuál es el método para hallar la intersección, es resolver el sistema. Ahora bien, después viene, según el índice de este video, al principio dije que venía la discusión de los casos, y después vamos a ver los ejemplos, que es lo que nos quedaría. La discusión de los casos es lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque este número, el delta, puede tener signo positivo, puede tener signo negativo, o puede ser 0. O sea, podemos tener tres situaciones. Que sea positivo, ¿sí? Que sea 0 o que sea negativo.
Y dependiendo de eso va a ser la solución de esta ecuación que está aquí, de esta que está acá. Porque la raíz cuadrada de un número positivo existe, si es un número real. La de 0 vale 0 y la de un número negativo es un número imaginario. Entonces, si tenemos que el delta, o sea, discriminante, es mayor a 0, tenemos dos raíces reales. Quiere decir que si toda esta expresión que está aquí es positiva, puedo hallar la raíz cuadrada y cuando resuelva aquí voy a tener un valor cuando sumo, un valor cuando resto, ¿sí? Y tengo dos raíces, por eso digo que tengo dos raíces reales. Puede pasar que valga 0 y sumar 0 o restar 0, porque la raíz cuadrada de 0 es 0, me va a dar una raíz doble. Entonces, en ese caso, voy a tener dos veces el mismo resultado. Pero puede pasar que delta sea negativo y no pueda hallar la raíz cuadrada de ese número, me va a dar un número imaginario, y no vamos a trabajar con números imaginarios aquí. Entonces decimos que tenemos dos raíces complejas conjugadas, porque el resultado de las raíces son números complejos y además son conjugados. Más adelante en este canal nos meteremos en el área esa de los números complejos. Por ahora no tenemos, así que no me voy a detallar demasiado en esto. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Si tenemos dos raíces reales, no se olviden quiénes son nuestras raíces. Nuestras raíces en este proceso es x, y x es la abscisa, ¿sí?, de los puntos en común entre estas dos figuras. O sea, me está dando que si tengo dos raíces reales, estoy diciendo que tengo dos abscisas, o sea que son dos puntos diferentes. Por lo tanto, tengo dos puntos y la recta es secante. Es decir, si en toda esta expresión esto me da positivo, significa que yo voy a tener dos puntos de corte. Si tenemos dos puntos de corte, entonces ese era el caso en que la recta era secante, porque tenía dos puntos en común con la circunferencia. En el otro caso tenemos una sola raíz real doble. Entonces va a haber un solo punto en común, por lo tanto la recta va a ser tangente. Y en el otro caso, si son raíces complejas conjugadas, no son números reales, no va a haber puntos reales en común, por lo tanto, tenemos que la recta es exterior a la circunferencia. Entonces, dependiendo del signo del determinante, vamos a tener los tres casos que vimos en los esquemas, o que sea secante la recta, o que sea tangente, o que sea exterior. La mejor manera de ver esto es ir a los ejemplos. Entonces vayamos a los ejemplos y ahí vamos a ver uno de cada caso para que quede bien clarito. Vayamos al primero. Hallar la posición relativa entre la circunferencia de ecuación esta que está aquí, x al cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 4y menos 2 igual a 0, con la recta igual menos x más 8, o sea, la recta de ecuación igual menos x más 8. Entonces lo que se hace es plantear el sistema, la ecuación de la circunferencia por un lado, la de la recta en forma explícita. Si no hubiera sido explícita aquí, la tenemos que convertir a explícita. No queda otra forma, ¿sí? Hay que hacerlo. En este caso ya está, así que no hay problema. Y ahora vamos a sustituir. Entonces vamos a sustituir menos x más 8 en la y de la ecuación de la circunferencia. Nos queda esto, fíjense. X al cuadrado sigue estando. En lugar de y ponemos menos x más 8, menos 4x después. En lugar de y de vuelta, menos x más 8. Y nos queda esta ecuación. Ahora vamos a desarrollar acá el cuadrado de binomio y la propiedad distributiva que vamos a aplicarla también. Nos queda esto. Este x cuadrado es el primero de estos dos. Cuando hacemos el cuadrado de binomio, el cuadrado de menos x da x al cuadrado positivo. Después es el doble del primero por el segundo. O sea, menos x por 8 es menos 8x. El doble, menos 16x. El cuadrado de 8 es 64. Después tenemos el menos 4x. Y después la distributiva aquí. Menos 4 por menos x, 4x positivo. Menos 4 por 8, menos 32. Y el término independiente, menos 2. Ahora sí, de esta ecuación que es de segundo grado, agrupamos todo y nos queda esta ecuación. Fíjense, x cuadrado más x cuadrado son 2x al cuadrado. En x tenemos que menos 4x, con 4x se van, solamente nos queda menos 16x. Y término independiente tenemos 64 menos 32, que da 32, menos 2 me da 30. Esta ecuación se puede reducir aún más porque son todos coeficientes pares, entonces dividimos todo entre 2, nos queda la mitad. La mitad de 2x al cuadrado es x al cuadrado, la de menos 16x menos 8x y la de 30 es 15. Y ahora sí, tenemos una ecuación de segundo grado. Vieron que acá no tenemos tantos parámetros como en el caso teórico, solo tenemos números. Podemos usar la fórmula de Bhaskara y nos queda esto. Y acá viene el tema, fíjense. Cuando tenemos el discriminante, nos da una cantidad positiva. Fíjense que el discriminante era b cuadrado menos 4 por a por c. O sea, menos 8 al cuadrado es 64
Menos 4 por 1 por 15 da menos 60. Si restamos acá, 64 menos 60 nos queda 4. O sea, es un número positivo. El discriminante vale 4, es lo que está debajo de la raíz. Entonces, al ser positivo, me permite tener una raíz cuadrada real, que es 2. Entonces voy a tener un caso cuando sumo 2 y un caso cuando resto 2. Por eso tengo dos raíces diferentes, 5 y 3. Voy a tener dos puntos de corte entonces. Pero esto no termina acá. Tengo los valores de x. Ahora tenemos que hallar los valores de y. ¿Cómo se hace eso? Facilísimo. Tenemos y despejada aquí. Simplemente sustituimos en lugar de x, ponemos 5 una vez y 3 en la otra. Y ahí sí tenemos los dos valores. Es decir, un valor para, vamos a llamarle y sub 1, sería menos 5 más 8. El 5 sale de acá. En lugar de x ponemos 5. Menos 5 más 8, eso nos da 3. Y tenemos entonces el otro caso, que es con la otra solución, que es esta que está aquí, con 3. Entonces sustituimos, va a ser menos 3 más 8. Y eso nos da 5. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? El primero es 5, 3. Porque 5 era la x y 3 nos dio la y. De ahí salió 5, 3. En el otro caso, al revés nos queda 3, 5. El 3 sale de la x y 5 nos dio la y. Aclaro, no siempre pasa que dé los mismos números repetidos, que quede 5, 3 y 3, 5. No tiene por qué haber dado acá 3 y 5, es casualidad. Aclaro, sí, pueden ser los 4 números diferentes perfectamente. Y bueno, como tenemos entonces los dos puntos de corte, que son esos dos, decimos que estas rectas con la circunferencia son secantes. ¿Sí? Esa es la posición relativa que tienen, son secantes. Vayamos entonces ahora a otro ejemplo. Tenemos que hallar hallar la posición relativa entre esta circunferencia de esta ecuación que está aquí con la recta esta que está aquí, pero aquí la recta está en forma, como pueden ver, implícita. Entonces, armamos el sistema con ambas ecuaciones, ¿sí? Pero para resolver esto tenemos que hallar la forma explícita, que es la que está aquí a la derecha, de la recta. ¿Cómo se hizo rápidamente? Bueno, la forma explícita, recuerden que es I igual m por x más n. El m era menos a sobre b, o sea, menos 2 sobre menos 3. Eso da 2 tercios. Y el n es menos c sobre b, menos 11 sobre menos 3, que da positivo 11 tercios. De esa forma se halla directamente la forma explícita. Con este valor hallado vamos a sustituir 2 tercios de x más 11 tercios en la y de la circunferencia. Nos queda de esta forma. Fíjense, x cuadrado se mantiene. En lugar de y colocamos la expresión que dijimos recién al cuadrado. Menos 8x se mantiene. Menos 4y. En lugar de y colocamos esa expresión. Más 7 igual a 0. Ahora vamos a desarrollar acá el cuadrado de binomio. Y acá vamos a aplicar la propiedad distributiva. Fíjense, x al cuadrado lo copiamos acá. Ahora tenemos que hacer el cuadrado de binomio de esto. El cuadrado de binomio es el cuadrado del primer término. O sea, 2 tercios de x elevado al cuadrado. Cuadrado de 2 es 4. Cuadrado de x, x al cuadrado. Cuadrado de 3 es 9. Después es el doble del primero por el segundo. O sea que tenemos que multiplicar estos dos y encima el doble. Ya sabemos que va a tener x. La colocamos aquí. 3 por 3 es 9. Es el noveno. 2 por 11, 22. Como es el doble, nos queda 44. Y después el cuadrado de este otro. Cuadrado de 11 es 121, cuadrado de 3 es 9. Ahora sí, tenemos el menos 8x que lo copiamos acá. Y después la distributiva. Tenemos que hacer menos 4 por 2 tercios de x, eso da menos 8 tercios de x. Recuerden que se multiplica solamente por el numerador, 4 por 2, 8. Por eso quedó lo demás igual. Y menos 4 por 11 tercios, hacemos 4 por 11, 44. Y nos queda 44 tercios. Negativo porque es menos por más. Todo eso más 7 igual a 0. Bien. Entonces, tenemos esta ecuación. Y lo que vamos a hacer es eliminar fracciones. ¿De qué forma? Vamos a multiplicar todo por 9. Si multiplicamos todo por 9, se nos va a ir también aquellas que son tercios. Fíjense, hacemos eso entonces por 9. X cuadrado por 9 nos queda 9x al cuadrado. Si acá multiplicamos por 9, se nos va el 9, o sea que solo nos queda 4x al cuadrado. Si acá hacemos por 9, lo mismo. Nos queda solamente el 44 y el x, porque el 9 se nos va. Acá nos queda solamente el 121. Acá, como tenemos que hacer por 9, nos queda 8 por 9, 72. Acá, como hacemos por 9,
tenemos 8 por 9, 72, dividido 3, 24. Acá al hacer por 9, ¿sí? El 9 con el 3 se simplifican, es lo mismo que hacer 44 por 3, nos da 132. Y si no, háganlo con la calculadora, si no están duchos en la multiplicación. Y 7 por 9 es 63, y eso igual a 0. Ahora sí tenemos la ecuación de segundo grado, vamos a agrupar los términos para que quede reducida la forma. En x al cuadrado tenemos 9 más 4 da 13, en x tenemos 44 menos 24 da 20, menos 72 que da menos 52. Y términos independientes tenemos 121 menos 132, eso nos da menos 11, más 63 nos queda 52. Y tenemos esta ecuación de segundo grado que se puede reducir más. Fíjense que todos los números son múltiplos de 13. ¿Sí? Si dividimos todo entre 13, digo, si alguien no se da cuenta de eso, podía trabajar con estos números grandes y llegaba igual el resultado. Yo lo voy a plantear porque de esa forma podemos trabajar más cómodos. 13 sobre 13 queda 1, 52 sobre 13 queda 4 y el otro también, porque son las 2 veces 52, así que nos queda las 2 veces 4. Ahora sí tenemos esta ecuación de segundo grado, usamos la fórmula de Bhaskara y miren lo que pasa. Cuando tenemos acá el discriminante, b al cuadrado es menos 4 al cuadrado, da 16. Menos 4 por a por c es menos 4 por 1 por 4, queda menos 16. Nos queda raíz de 0. O sea que el discriminante vale 0. En este caso decíamos que la raíz cuadrada es 0, por eso nos queda más menos 0. Entonces, sumar 0 y restar 0 es lo mismo, porque 4 más 0 da 4, y 4 menos 0 me da 4. No me va a importar. En ambos casos me da 4 dividido 2, o sea 2. Este era el caso que tenemos una raíz doble. Mismo resultado que se repite. Ahora bien, ese es el valor para x de raíz doble. Vamos a ver qué pasa para y. Vamos a sustituir el valor de x hallado, que es 2, en la ecuación esta de aquí arriba. ¿Sí? En lugar de x ponemos 2. 2 por 2 sobre 3 es 4 tercios. ¿Sí? Porque es 2 tercios por 2, me queda 4 tercios, el doble. Más 11 tercios. Bueno, a 4 tercios le sumamos 11 tercios, eso son 15 tercios. Pero ese número se puede simplificar, porque 15 tercios, 15 dividido 3, me da 5. Por lo tanto, esa raíz doble implica que tengamos solamente un valor de y no 2. Entonces tenemos el punto, que tiene por x 2 y por y 5. Este es el punto que hay en común entre esta circunferencia y esta recta. El único, ese punto. Por lo tanto, estas figuras son tangentes entre sí, porque tienen solamente un punto en común. Así que recuerden, si tenemos discriminante positivo, tengo dos raíces reales diferentes, es secante. Pero en este caso, como vale 0, tengo una raíz doble, por lo tanto hay un punto en común y las figuras son tangentes. Y vayamos al último ejemplo, que ya verán que será para el tercer caso. Obviamente nos va a dar el caso que sean exteriores. Pero no nos adelantemos, vamos a verlo. Hallar la posición relativa entre la circunferencia de ecuación x al cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0 con la recta y igual x más 10. O sea, de ecuación y igual x más 10. Armamos el sistema. Ya tenemos en forma explícita la ecuación de la recta. Vamos a sustituir. Entonces, en la ecuación de la circunferencia, en lugar de y colocamos x más 10. Fíjense, igual que hoy, ¿sí? X al cuadrado está acá. En lugar de y ponemos x más 10. Y queda sencillito porque es bien corta la ecuación de la circunferencia, es un caso particular. Fíjense que en x y en y no tenemos términos, o sea que es una circunferencia centrada en el origen. No hay relación entre eso y que sean exteriores, aclaro. Simplemente elegí un caso distinto para no ser siempre los casos estándares. Ahora bien, vamos a desarrollar acá el cuadrado de binomio. El x cuadrado es este que está aquí, el mismo. Ahora, cuando hacemos el cuadrado de este binomio, es cuadrado de x, x al cuadrado. El doble de primero por el segundo. X por 10 son 10x, el doble 20x. Cuadrado de 10 es 100. Y después tenemos el menos 9. Ordenamos esto y nos queda entonces x cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Después tenemos el 20x que está acá. Y si el menos 9 queda 91. No podemos simplificar esta ecuación, simplemente resolverla. Nos queda lo siguiente. Por la fórmula de Bhaskara, en el discriminante tenemos b al cuadrado, que es 400, eso es 20 por 20, 20 al cuadrado. Después tenemos menos 4 por a por c, menos 4 por 2 por 91. Si quieren pausen el video, verifiquen la cuenta, da menos 728. Por lo tanto, al hacer la resta nos queda raíz cuadrada de este número, menos 328, que es un número negativo, que no tiene una raíz real, por lo tanto, tenemos aquí una raíz cuadrada imaginaria, que da imaginaria. Entonces esto nos da dos números que son dos raíces complejas conjugadas. O sea, no hay puntos en común. Simplemente tenemos dos raíces
complejas conjugadas. Al no tener puntos en común, nos queda que la recta es exterior a la circunferencia. Y con esto damos por terminado el tema de posiciones relativas. En los siguientes videos vamos a detenernos en uno de los casos, que es el de las tangentes. Vamos a ver cómo se trabaja para hallar las ecuaciones de tangentes conociendo la circunferencia y diferentes situaciones. Pero por ahora con esto terminamos este video. Espero que se haya entendido. Si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a responder. Déjenlas en la caja de comentarios. Un abrazo grande para todos. Chao.